Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias RPT, edición matutina. Buenos días, qué placer saludarles. Bienvenidos a Noticias RPT. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una mañana bastante fresca experimenta nuestro país, al punto, Melissa, que en algunos sectores del volcán Irazú la sensación térmica fue bajo cero anoche. Así de frío estuvo. Claro. Así estamos, con fuertes ráfagas de viento también. Comenzamos. Vamos a iniciar con los sucesos. Un hombre identificado como Alexander Rojas falleció luego de ser impactado por una motocicleta en la que viajaban dos personas. Según informaron las autoridades, la víctima se desplazaba en una bici por razones que no se tienen claras. La moto lo impactó. Rojas fue declarado sin vida en el lugar y los dos ocupantes de la moto fueron llevados en condición delicada hasta un centro médico. El accidente ocurrió en la ruta nacional número 4 a su paso por Catira, en Guatuso, Alajuela. Y en medio de una solitaria calle y poco transitada fue hallado el cuerpo de un joven de apellido Vargas y de solo 22 años. Esto en San Jerónimo de Moravia. La alerta fue recibida por las autoridades tras una llamada al 911. Al llegar al lugar, el paciente fue declarado sin vida. Se trataría de un nuevo ajuste de cuentas por temas de drogas. La víctima presentaba 2 disparos en la cabeza. A la fecha son 53 los homicidios ocurridos en el país. Y en medio del estero Junquillal, en el distrito de 27 de abril, en Santa Cruz de Guanacaste, fue localizado el cuerpo de una mujer. Al momento de ser valorada, se determinó que presenta múltiples estocadas de arma blanca en el pecho y cuello y fue declarada sin vida. De momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que piden la colaboración de las personas que conozcan de alguna desaparecida en esta zona. 8 años tras las rejas pasará un sujeto de apellidos Gutiérrez Talavera al ser hallado culpable de narcotráfico en modalidad de narcomenudeo. La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Heredia, donde se realizó el juicio en contra tras ser detenido en el 2024 mediante el allanamiento a su casa. Mientras la sentencia queda en firme, Gutiérrez permanecerá en prisión preventiva. 3 hombres y una mujer serán juzgados en los tribunales de Punta Arenas luego de ser acusados del delito de venta de drogas y homicidio. Vean ustedes, ellos son acusados de asesinar a un hombre quien fue atacado a balazos en Barranca de Punta Arenas. Según indicaron las autoridades, la víctima llegó en bicicleta hasta donde permanecía un grupo de personas y disparó contra ellas y luego escapó. Ninguna persona resultó herida y estas le dieron persecución a la víctima hasta alcanzarlo y le dispararon en múltiples ocasiones en la cabeza. Por torturar, asesinar y quemar el cuerpo de un hombre de apellido Méndez, 4 sospechosos pasarán 6 meses en prisión. Los hechos se remontan al 28 de marzo del año anterior, cuando la víctima fue atacada dentro de su casa por el grupo como venganza porque los habría denunciado ante el OIJ como sospechosos de venta de drogas. Los acusados de apellido Zapata, Castro, Ramírez y una mujer de apellido Alfaro, tras el crimen trasladaron en moto hasta un río el cuerpo de la víctima y luego le prendieron fuego. Los hechos ocurrieron en Cóbano, en Punta Arenas. Cada 2 horas se reporta el robo de un celular en nuestro país. Y el método más utilizado es este que estamos viendo, el descuido o sustracción. Uno de los casos quedó registrado en este video y ocurrió en el sector de San Antonio de Alajuela, dentro de un local comercial. Según datos del OIJ, entre enero y abril de 2025, 428 dispositivos móviles fueron robados en el país. Y al menos 5 personas fueron detenidas en una de las más recientes incursiones de la policía en el Cerro Fortuna, Cruzitas, en Cutris de San Carlos. Se trata de extranjeros quienes ingresaron de manera irregular al país para dedicarse a la extracción ilegal del oro. Los 5 fueron pasados a la fiscalía y se espera se definan las medidas cautelares en su contra.
Por violación, ofensas a la dignidad, amenazas y maltrato, un hombre de apellido Méndez fue condenado a 18 años y 9 meses de prisión. Se trata de un vecino de Talamanca, Limón. Según la sentencia, el sujeto aprovechó que la víctima transitaba por la vía pública, por un sector solitario y oscuro, para tomarla a la fuerza y cometer el delito sexual. Días después, con el ánimo de amenazarla para mantener el delito de la impunidad, la ofendió y llegó también a agredirla. Los ocupantes de un vehículo fueron detenidos al figurar como sospechosos de asaltar a un peatón y robarle el celular. Los hechos tuvieron lugar en Sagrada Familia en San José y gracias a que los oficiales dieron seguimiento al GPS del teléfono de la víctima, el cual fue recuperado cuando los delincuentes lo lanzaron a un lado de la calle envuelto en un papel aluminio, mecanismo utilizado incluso para bloquear la señal del rastreador satelital. El robo tuvo lugar en San Pedro de Montes de Oca mientras la víctima participaba de la fiesta electoral en la rotonda de la Hispanidad. Un hombre de apellido Vargas recibió una sentencia de 10 años de cárcel como responsable de intentar matar a un taxista en barrio San Roque, en Liberia, tras un intento de asalto en agosto de 2024. El sujeto abordó el taxi, pidió un servicio y al llegar sacó 2 cuchillos para despojar de sus pertenencias al taxista, quien se defendió y recibió una serie de heridas que por poco le quitan la vida. Vamos con información en vivo porque los conductores de 2 vehículos son las víctimas más recientes de la violencia en el país. Los hechos tuvieron lugar en Guanacaste y Siquirres. ¿De qué se trata? Bueno, Hernán Barrantes nos amplía. Hernán, adelante. Buenos días, Melissa. Así es, lamentablemente 2 nuevos hechos de violencia que ya suman este mes de febrero y que ya pues tienen a las autoridades muy ocupadas para tratar de esclarecer estos casos. Tenemos que hablar de uno de estos ocurrido en la localidad de Belén de Carrillo, donde el conductor de un vehículo tipo 4x4 estilo pick-up fue abatido mientras conducía frente a un local comercial que tiene, según el reporte de las autoridades, al menos 10 días de estar cerrado. Esto llevaría a que no haya testigos cerca que pudieran ayudar a esclarecer o a dar con algunas características de las personas que perpetraron este atentado. La víctima presenta múltiples impactos de bala y de momento no se maneja un móvil posible de qué medió en este asesinato. La víctima fue identificada como Bayardo José Silva Gazo, de 44 años, un nicaragüense nacionalizado costarricense, quien era propietario de un local comercial en el centro del distrito de Belén, en Carrillo, Guanacaste, y también laboraba como contratista en una empresa de construcción de la zona. Él, residente en Alajuelita y que se había desplazado a esa zona por razones de trabajo. De momento, como les indicamos, se desconoce cuál es el móvil que pudo haber mediado en este ataque. Se presume que 2 sujetos en una motocicleta lo habrían interceptado y que estos habrían cometido el ataque. La víctima presenta al menos 3 impactos de bala en el pecho, cabeza y uno de sus hombros, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, tras valorar al paciente y declararlo sin vida. Este hecho se da en horas de la tarde, avanzada la tarde del día de ayer, pues como les indicamos, es una zona donde hay poca vivienda cerca y esto pues dificultaría un poco conocer características de los sospechosos que habrían cometido este atentado. Y es que con este caso ya son 59 los homicidios registrados este 2026, aunque es una cifra menor en relación a años anteriores, pues sigue siendo una cantidad bastante alta según el reporte de las autoridades del organismo de investigación judicial, y los ajustes de cuentas son la principal causa de este tipo de asesinatos. Por esto, pues el caso se va a manejar de esta manera por parte de las autoridades judiciales. Otro de los hechos que se presentó en horas de la tarde también del día de ayer y que registra otro conductor asesinado se dio en la localidad del barrio San Martín, esto en Siquirres. En este caso, las autoridades manejan el caso como una disputa entre organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, ya que la víctima contaba con un amplio historial delictivo por este tema y por otras causas, y es por esto que no descartan que sea
una venganza por temas de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales. La víctima viajaba en este vehículo que vemos en imágenes y fue interceptado por otro, desde el cual los ocupantes le disparan en múltiples ocasiones. De hecho, el vehículo presenta más de 40 impactos de bala, además el cuerpo presenta al menos 5 impactos que le costaron la vida en el lugar de los hechos. La fuerza pública realizó un rápido operativo tras recibir la alerta y detuvieron un vehículo cerca del lugar que coincidía con las características descritas por testigos. Sin embargo, tras la inspección realizada se descartó que pudieran tener algún tipo de vinculación y fueron dejados en libertad. Es importante mencionar que la provincia de Limón ya registra 10 homicidios según reporte del organismo de investigación judicial. El más reciente, este que estamos viendo en imágenes, ocurrido a la tarde del día de ayer en el barrio San Martín de Siquirres. Presume que estas organizaciones estarían vinculadas, alguna de ellas, a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y que es el que está en disputa con otros grupos que están tratando de tomar el control de estas localidades caribeñas para distribuir la venta de drogas y así pues apoderarse de este mercado, de esta zona que es bastante conflictiva. En el caso de la Cruz Roja, como les indicamos, ellos acudieron y atendieron a este paciente, sin embargo ya era poco lo que se podía hacer. La Cruz Costarricense fue alertada para atender un incidente en San Martín de Siquirres, donde reportan un pedido de arma de fuego. Al lugar fue despachada una unidad de soporte básico y se alertaron los amigos de respuesta. Estando en el lugar, en la vía pública, un vehículo, se aborda un hombre aproximadamente de 30 años con una especialidad de arma de fuego y no cuenta con signos vitales a la hora de la atención. Ya se le queda a cargo las autoridades correspondientes. 59 homicidios ya registrados este 2026, así que es una cifra, aunque alta, afortunadamente menor al año anterior. Esto debido principalmente a la gran detención de personas que han logrado hacer las autoridades, tanto de seguridad pública como la OIJ, de agrupaciones vinculadas al narcotráfico. Congelados, así están muchos hoy. Bueno, sectores del volcán Irazú estuvieron tan fríos que la sensación térmica en ese punto anoche fue de -0 grados Celsius. Pero ¿hasta cuándo continuarán estas fuertes ráfagas de viento y esas bajas temperaturas? El periodista Jesús Chacón nos informa. Adelante, buenos días. Roberto, Melissa, muy buenos días. Así es, temperaturas muy bajas que se han registrado en el volcán Irazú. Bueno, -1.8 grados ha marcado en sensación térmica en este sector, pero también ha llamado la atención de muchos porque en sectores como en Sámara y en Liberia se han reportado temperaturas de 19 grados. A pesar de que suena que es mucho en estos lugares, lo normal es que se mantenga entre unos 24, 25 grados en horas de la noche, pero bueno, parte de lo que habían comentado los expertos meteorólogos es que podían bajar entre 4 y 5 grados tanto las temperaturas mínimas como las máximas, y así es como se ha estado registrando. Poco común un fenómeno que baje temperaturas, bueno, pues tan frías en algunos sectores, pero que las masas de aire polar son las que han estado generando con el ingreso del frente frío que se estén presentando mucho más frías en horas de la madrugada. Parte de lo que han comentado expertos es que estas masas de aire polar son exactamente las mismas que estuvieron congelando sectores de Estados Unidos y provocando nevadas muy grandes. Por la parte geográfica en la que se ubica nuestro país, no llegan con tal intensidad ni tal magnitud y que puedan generar un fenómeno tan similar a ese, porque pierden pues algún tema de frío durante todo este recorrido que hacen, pero inclusive en países de México y Guatemala ha llegado a 7 grados, 6 grados en las capitales de estos países. Sin duda ha sido un fenómeno que ha estado atravesando el país desde el fin de semana y que será hasta el miércoles que logre abandonar el territorio nacional. Se espera que ya hoy en horas de la noche y madrugada del miércoles comience a perder esa intensidad
intensidad sobre el país y que también las ráfagas de viento continúen disminuyendo, ya que se reportan de hasta 110 kilómetros por hora en algunos lugares del país, más que todo en zonas montañosas, y que esto también beneficia a que la sensación se sienta más fresca, más fría en estos lugares. Inclusive ayer el Instituto Meteorológico Nacional comentaba que hace 30 años no se presentaba una temperatura tan fría en el centro de San José, parte de lo que ha estado generando este empuje frío número 13, que venía acompañado del frente frío y que ha estado, bueno, pues haciendo situaciones muy frías en varios sectores, bajando temperaturas en otros puntos y generando también pues una situación ventosa que inclusive ha generado caída de objetos y destechos de algunas viviendas en varias zonas del país. Sin duda, bueno, la situación ha sido complicada en estos sectores, pero los expertos meteorólogos señalan que a partir del jueves estaría ingresando también un empuje frío nuevamente, el número 14, que también podría provocar situaciones similares a las que se han vivido estos últimos días, pero no esperan que sea tan frío como ha sido acompañado este empuje frío número 13. Hemos experimentado particularmente en el Valle Central y en algunas zonas montañosas, sobre todo temperaturas bastante bajas. Eso quizás ha sido la condición más llamativa este día lunes, ¿verdad? La condición nublada se mantiene también en la zona norte y Caribe, generando algunas precipitaciones. Estas tienden a ser bastante dispersas y de poca intensidad, por decirlo así, en el día. Sí, en la noche tienden normalmente a recrudecer un poco y a generar acumulados un poco más altos. Ese patrón vamos a tenerlo tanto este día lunes como el día martes inclusive, ¿verdad? Eso sí, podríamos decir que la condición más fría, más intensa, sí la tendríamos el día de hoy. Ya martes, poco a poco, digamos, no siendo tan frío, y ya el día miércoles, digamos, una condición un poco más normal para lo que es un mes de febrero. Jesús, las fuertes ráfagas de viento también están ocasionando esto que estamos viendo, algunos problemas en el sistema eléctrico incluso. Sí, Roberto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha reportado solo durante el fin de semana, desde el viernes hasta horas de lunes, 51 incidentes por fuertes vientos, ramas o árboles que caen inclusive sobre el tendido eléctrico y que provocan, bueno, pues afectación al servicio, y que también ha generado que diferentes temas operativos y planificados ya por la compañía para ir a reparar en algunas zonas se hayan tenido que suspender y trasladar ese equipo a otros puntos para que se pueda pues restablecer el servicio en algunos sectores montañosos donde el frío y también las altas ráfagas de viento se han estado presentando y han generado alguna afectación. Casas también que se han destechado, ese techo que vuela, golpea el tendido eléctrico y genera, bueno, desabastecimiento del fluido eléctrico para estas personas en algunas zonas del país, e inclusive también la caída de ramas o completamente de árboles provoca que se haya afectado algunos postes y que ha sido también la atención que han estado brindando. Aparte de esas caídas de objetos sobre el tendido eléctrico, también se habla de ráfagas muy fuertes que han estado provocando cortes intermitentes en algunas zonas del país, y que ha sido parte del trabajo que ha mantenido la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a poder restablecer el servicio, evitar que esas personas pasen muchas horas. Sin embargo, recuerdan también hacer el reporte de averías a los diferentes números de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que se pueda solucionar el problema que estén presentando ante esta situación que ha estado pues influyendo y que ha generado también un alto tránsito de tema operativo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz durante los últimos días, que ha aumentado las ráfagas de viento. Hoy, lunes 2 de febrero, producto de los fuertes vientos en la zona donde brinda el servicio la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tenemos múltiples incidencias y sectores sin corriente. Los compañeros de averías atienden más de 18 sectores con algún tipo de daño, y adicionalmente, producto de la magnitud y cantidad de los daños, fue necesario que los equipos de mantenimiento y construcción suspendieron las labores programadas y se dedicaron a la atención de daños.
Estos equipos atienden los mayores eventos en sectores como Montes de Oca, Rancho Redondo, Desamparados, Pozos de Santana y Las Nubes de Programa. Sin duda una situación complicada que se ha estado viviendo en el país de cara también a esta entrada del empuje frío que estuvo acompañado también de este frente frío que se mantiene sobre el territorio nacional y que ha estado generando temperaturas muy bajas y ráfagas de viento. Por lo que han señalado los expertos durante este martes, bueno, pues habrá que abrigarse bastante bien debido a que se espera que las temperaturas sigan muy bajas en estas zonas y que inclusive para horas de la noche podrían bajar más y ya en primeras horas del miércoles de la madrugada ya estaría saliendo este efecto del empuje de este frente frío que afectan al país. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Y el juzgado penal de Heredia dictó 6 meses de prisión preventiva en contra del único sospechoso del femicidio de Nadia Peraza, Jeremy Gusano Paisano, quien luego de quitarle la vida habría puesto sus restos dentro de una refrigeradora. Recordemos este caso en Heredia. El juicio por este caso iniciará muy pronto, el próximo 16 de febrero. Los hechos se remontan al 17 de mayo del 2024, hace 2 años. Imagínense la espera también para esta familia. Recordemos que los investigadores del OIJ de Heredia dieron con la refrigeradora donde se encontraron partes del cuerpo de la joven. Una pareja de adultos mayores, uno de ellos con una discapacidad auditiva y problemas del corazón, se quedaron sin su casa en Grecia tras un incendio. Los bomberos hoy revisaron la escena, las consecuencias de un incendio voraz. Ya se está pasando para las otras casas. Se determinó que el fuego lo ocasionó algún factor humano. Una chinga de cigarro, por ejemplo, que habría iniciado las llamas en el apartamento pequeño a la par de la casa y de allí el resto de la estructura. Se determina que el incendio inicia en el apartamento contiguo. Una vez inicia el fuego, los adultos mayores se percatan y evacúan la escena, por lo cual de momento no tenemos lesionados ni afectados, simplemente daños estructurales totales. Sí, en este caso se tiene que el apartamento está construido con paredes perimetrales de concreto, sin embargo la vivienda está en su mayoría construida en madera, entonces se tiene una estructura de techo en madera, algunas paredes divisorias internas también son de madera, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente. En la casa que se quemó vivían don Eduardo Alfaro, de 85 años, quien tiene una discapacidad auditiva, y su esposa, doña Celia Quesada, de 79 años. Ayudarles a ellos fue un reto para los vecinos. Entiendo que el señor no oye, entonces le hacíamos señas, pero no salía. Y tuvimos que, entre otros muchachos, sacarlo y a la señora. Y ahí desgraciadamente unos perritos fueron los que murieron. Los adultos mayores recibieron atención médica tras la crisis emocional que también sufrieron. Que le estaba llegando un olor a humo y ya vieron que la parte del principio de la casa estaba saliendo humo y fuego. Entonces, como pudieron, trataron de salir. No fue el único incendio en las últimas horas. En San Rafael de Heredia, 2 ranchos en donde habitaban 20 personas quedaron completamente quemados este domingo. Situación que también atendieron los bomberos. Tenemos fuego en 2 estructuras, aproximadamente 110 metros cuadrados, un área total de 400 metros cuadrados de viviendas humildes. Se realiza una estrategia agresiva al fuego para evitar la propagación del mismo. De momento no tenemos el origen del incendio. 2 viviendas, 2 familias son afectadas en el lugar. Hasta la fecha, los incendios estructurales en el país alcanzaron los 100 en lo que llevamos del 2026. Son 32 días en donde en promedio, en cada uno de ellos ocurre 3 incendios. Y la Iglesia Católica felicitó a la presidenta electa Laura Fernández, a los diputados electos y los llamó también a asumir el reto de unir al país promoviendo el diálogo. La Iglesia expresó su acompañamiento espiritual y pidió que las decisiones del nuevo gobierno estén orientadas a la justicia, la paz y la atención de las personas más vulnerables.
A propósito de elecciones, el Tribunal Supremo iniciará hoy el conteo manual de votos a partir de las 9 de la mañana. Vean ustedes, esto fue lo que ocurrió este lunes. El tribunal recibió ya la gran mayoría de tulas provenientes de las juntas donde usted votó. En las próximas horas recibirán las de zonas más distantes, zonas indígenas, Isla del Coco. El escrutinio se extenderá durante al menos 3 semanas. Por ser la primera sesión, estaría dando inicio a lo que es el escrutinio. Este está distribuido en 5 mesas, cada una a cargo de un magistrado. Cada mesa tiene en promedio 20, un poquito más de 20 personas. Se hace toda la revisión, ¿verdad? Desde de las materiales, se escruta en el caso de la presidencia, si por razones de recuento, si hay algo que se tiene que revisar, diferencias en transmisión o que información falta en el padrón, entonces se procede a revisar todo lo que es el material. Y los empresarios hicieron un llamado también al fortalecimiento del diálogo nacional tras la elección de Laura Fernández como presidenta de la República. Tanto UCAEP como el sector industrial felicitaron a la mandataria electa, reconocieron la participación ciudadana y la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y expresaron su disposición a trabajar con el nuevo gobierno y con la Asamblea Legislativa para impulsar la competitividad y el empleo. El sector empresarial reconoce la importancia de este proceso democrático y el compromiso ciudadano expresado en las urnas. Nosotros resaltamos como hito fundamental la disminución en el abstencionismo, lo que reafirma nuestro profundo respeto como pueblo por la institucionalidad y el Estado de Derecho. De la misma manera, extendemos un agradecimiento al Tribunal Supremo de Elecciones, quien una vez más es garante de la democracia costarricense. A propósito de estos temas, habrá paso regulado nocturno para el izaje de las vigas del puente peatonal en Atillo 8. Hoy martes, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de este miércoles. Las regulaciones se aplicarán desde la intersección del semáforo entre Atillo 7 y 8 hasta la intersección de la radial hacia la ruta 177. En ambos sentidos de circunvalación, el nuevo puente peatonal se construye frente a la Plaza de Deportes de Atillo. Y el martes 3 de febrero, de 3 de la tarde a 8 de la noche, es decir, hoy a partir de las 3 de la tarde se regulará el tránsito a un carril sobre la rampa de ingreso a la rotonda de la Y, esto con el fin de completar el traslado y descarga de las vigas para la construcción de un puente. Así que tome en cuenta que desde las 8 de la noche y hasta las 3 de la mañana del miércoles se aplicará también un cierre total de los 2 carriles de la rampa. Y también le hablamos a los futuros conductores, porque el curso teórico para la prueba de manejo se impartirá en horario nocturno, ojo qué importante, a partir de hoy al 27 de febrero en la sede central de San José en Paso Ancho. Además del horario habitual, que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, se habilitaron cursos de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Recuerde, las credenciales para ingresar al sistema y el pago del entero son requisitos obligatorios para que usted pueda matricular. Y el MOB prometió que los conductores verán mejoras en el Cerro Surquí para el mes de mayo. Se trazará entonces el derecho de vía para evitar cierres. En el 2025 el gobierno aseguró que ya habían encontrado la solución para los tantos derrumbes que se hacen en el Cerro Surquí cada vez que llueve y hasta cuando no llueve también. Se definió trazar el derecho de vía unos metros hacia afuera para que cuando ocurra un derrumbe no caiga en la carretera ni obstaculice el paso de los vehículos. La intervención inició a finales de año, pero aún no comienza el trabajo más grande. Hemos definido todo lo que es derecho de vía, ahí podemos trabajar sin afectar por eso, Parque pero Nacional. iba a ampliar de la mitad, iba a medir a íbamos a medir, eran, si mal no recuerdo, 25 metros o más. Ahí hemos iniciado con lo que es corte de árboles y también lo ampliaron. No se ha ampliado todavía, presidente. ¿Por qué? Porque primero teníamos que empezar con todo lo que es descuaje, corte de árboles, y en el punto donde se dinamitó la piedra, ahí sí metimos palas y ahí sí estábamos limpiando. Por eso, pero lo que me refiero es, obviamente usted no ha ampliado la vía, pero lo que estoy diciendo es, amplió el área en que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
puede trabajar ya. Bueno, es que de hecho, por ley, nosotros podríamos definir cuál es el derecho de vía, no ocupamos hacer ninguna gestión adicional. ¿Ya lo definieron? Ah, sí, señor. Ok. Los cierres preventivos han sido la solución que han utilizado ante las fuertes lluvias que se han presentado en el Cerro Surquí. Cada cierre le representa a un transportista pérdidas millonarias. Nos acercamos ya a las 6:30 de la mañana. Durante este operativo de control de carreteras que estamos observando, la Policía Municipal de San Carlos interceptó un camión de carga liviana. ¿Qué fue lo que encontró en ese vehículo que estamos observando? Bueno, trasladaban 18 estañones cargados con cianuro, un químico altamente peligroso, altamente tóxico. En el lugar se logró la captura de un sujeto de apellido Aguilar, quien fue pasado a la orden de las autoridades de la Fiscalía. Esa fue la revisión que realizaron los agentes. El hallazgo obligó a la presencia de personal de bomberos, el organismo de investigación judicial y también otras autoridades debido a la peligrosidad de la sustancia que es utilizada para la extracción ilegal de oro en Cruzitas, entre otros usos. Este hecho que estamos viendo ocurrió en el sector de Platanar, en Florencia de San Carlos, sobre la ruta nacional número 35. El caso ahora se encuentra bajo investigación luego de que encontraron 18 estañones cargados con cianuro, ese químico altamente tóxico. Y como un peligro para las niñas y adolescentes es considerado este sujeto. Mucha atención a estas imágenes, aquí lo vemos más de cerca. Él figura como sospechoso del delito de acoso callejero. Fue captado en San Francisco de los Ríos. Según la información del OIJ, este sujeto lo que hace es que se acerca sobre todo a las menores de edad y entabla conversaciones de índole sexual con ellas y luego les muestra sus genitales. Se pide su colaboración para poder identificar también a este acosador y así proceder a su captura. Y peligrosa situación la que sufrieron dos pescadores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, por varias horas la crecida del río Chirripó mantuvo atrapados a dos hombres quienes se encontraban pescando y fueron sorprendidos por una cabeza de agua. Ellos quedaron aislados en esa pequeña isleta hasta donde personal de rescate de la Cruz Roja logró llegar de esta forma, como lo estamos viendo a través de estas maniobras en el río con uso de botes, hasta lograr trasladar a estas dos personas que estaban pescando hasta un sitio seguro. Tras ser valorados, los asustados pescadores no requirieron traslado hasta un servicio de emergencias de un centro médico. Este hecho que estamos viendo tuvo lugar en la comunidad de Matina, en la provincia de Limón. A tener muchísimo cuidado para evitar este tipo de peligrosas situaciones. La Cruz Costarricense despacha unidades básicas y unidades especializadas. Conjunto de bomberos se hace una planificación y se hace un sistema de péndulo con balsa para hacer la extracción de las víctimas y se deja en un lugar seguro, los cuales no requieren traslado al centro médico. Un vehículo tipo pick-up y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión, la cual dejó como saldo una persona lamentablemente fallecida. Al parecer, uno de los dos conductores involucrados invadió el carril contrario y provocó el percance. El motorizado fue llevado a la clínica local y posterior a esto al hospital de San Carlos, donde ya lamentablemente fue declarado sin vida. El accidente ocurrió en Pital de San Carlos. Al llegar a la escena nos encontramos un hombre de 22 años en una condición bastante crítica. Hacemos el abordaje y lo trasladamos en una condición muy crítica a la clínica de Pital. 5 minutos posterior de haber ingresado y estar estabilizando para iniciar el traslado al Hospital San Carlos, el mismo ingresa en paro cardiorrespiratorio y tras 15-20 minutos de estarlo intentando no logró salir del mismo. Ahora algunos temas de salud. La provincia de Punta Arenas es la región con más casos
por dengue. Recordemos que según datos del Ministerio de Salud se registran en lo que llevamos de este año 70 casos nuevos y solo en la provincia de Punta Arenas hay 16 personas enfermas. Y la Gerencia de Pensiones de la Caja planteará propuestas para fortalecer el IBM a largo y mediano plazo. La Junta Directiva de la Caja recibió un informe elaborado por el Comité de Vigilancia en el 2025 a partir de estos datos y de los informes de la SUPEN. Analizarán entonces acciones orientadas sobre todo a fortalecer el IBM. La Caja tiene más de 300.000 jubilados. Y la Cámara de la Salud reiteró tras la elección del nuevo gobierno que están abiertos a establecer una hoja de ruta que permita fortalecer el sistema de salud. Recordemos que la Cámara planteó al menos 10 prioridades para mejorar la atención médica que usted recibe en nuestro país. Esta organización señaló la necesidad de impulsar esas reformas para modernizar el sistema actual. Para que en conjunto podamos seguir construyendo una mejor salud, un mejor país para todos y todas las costarricenses. Los retos en términos de acceso, en términos de sostenibilidad del sistema de salud son muy grandes y reiteramos nuestro llamado, como lo hemos hecho con nuestro decálogo, para poder trabajar de manera conjunta. Y el Ministerio de Salud actualizó la normativa para permitir las autopruebas de VIH en Costa Rica. La medida busca fortalecer la detección temprana y facilitar también un diagnóstico rápido, accesible y privado. Con el objetivo de fortalecer la atención en salud y la detención temprana del VIH, el Ministerio de Salud actualizó la normativa vigente para permitir la realización de autopruebas de este virus. Esto permitirá que las personas puedan conocer su estado de salud de una manera rápida, oportuna, accesible y sobre todo privada. Hay dos tipos de autopruebas. Está la autoprueba de sangre, que se llama autoprueba capilar. Se toma una muestra de una gotita de sangre del dedo, y esta prueba o esta autoprueba lo que detecta son anticuerpos del virus del VIH. Y también está la autoprueba que es de saliva, que es una autoprueba que también detecta lo que son anticuerpos del virus del VIH a través de saliva. Para este año se entregarán alrededor de 1.500 autopruebas de VIH. Los interesados pueden realizársela en la Fundación Vida, Casa Abierta o la Fundación Transvida. Se espera que pronto estén disponibles en farmacias, clínicas y laboratorios privados. Cualquier persona que haya sentido que está en riesgo puede solicitar la cita y venir acá a Fundación Vida a realizarse la autoprueba. Esta nueva prueba se realizará debido al creciente aumento de casos de VIH en Costa Rica, un virus que afecta en su mayoría a los jóvenes de entre 20 y 34 años, según datos del Ministerio de Salud. Contar con un diagnóstico previo permite una mejor atención, así como el riesgo de transmisión a más personas. Antes informábamos de clínicas para dejar de fumar. Bueno, ahora la clínica Marcial Fallas en Desamparados abrirá consultas para dejar de vapear. Según datos de la Caja, los casos de trastornos relacionados al vapeo vienen en aumento. Por ejemplo, en el 2021 fueron 13 los casos. En el 2022 subió a 78. En el 2023 a 1.456 consultas y el año pasado cerca de 3.500 casos. La Caja abrió consulta para tratar este mal hábito y que podría generar riesgos altísimos en la salud en el cantón de Desamparados. La clínica Marcial Fallas cuenta ahora con clínica de cesación de tabaco y vapeo. Si usted es una persona que fuma o vapea y ha pensado en dejar de hacerlo, es muy importante que busque ayuda. El acompañamiento y tratamiento multidisciplinario que ofrecen las clínicas de cesación de tabaco de la Caja pueden ayudarle a que este año lo logre, y el beneficio para usted y para su familia va a ser muy importante, no solo a nivel de salud, sino a nivel de calidad de vida. El vapear puede incluir problemas respiratorios, también ansiedad, cáncer de pulmón y otros padecimientos. Le invitamos a solicitar su referencia a cualquiera de las clínicas de cesación de tabaco y vapeo del país, las cuales tienen distribución en todas las provincias y en muchos establecimientos de salud de nuestra institución. Hoy son 41 clínicas, entonces le invitamos
a que forme parte y también que cumpla ese objetivo. Los trastornos asociados al vapeo registraron aumentos significativos en población entre los 10 y 19 años. Y se estima que los costarricenses adeudan a la tarjeta de crédito alrededor de 1.300.000 colones. Sí, pero ¿cómo están los intereses? Lo vemos. Las tarjetas de crédito pueden ser un gran aliado si las personas las saben utilizar, sino más bien los puede sobreendeudar y afectar financieramente. Bueno, yo pienso que en un caso muy necesario, pues estaría bien, pero si no, la verdad pienso que es mejor no tener deudas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, cada tico en promedio adeuda 1.300.000 colones a la tarjeta de crédito. Sin embargo, muchos temen endeudarse con este tipo de financiamiento, debido a las altas tasas de interés, que de hecho y según los expertos son muy elevadas. Las tarjetas de crédito. Prácticamente en cualquiera de esos 6 segmentos que yo mencioné que conforman el sistema financiero formal, el sistema financiero regulado. Las tarjetas de crédito tienen tasas de interés en colones que se acercan al 40% en algunos casos, ¿verdad? Asimismo, los datos del INEC evidencian que un 20,6% de los hogares que las utilizan, en su mayoría manifestaron realizar pagos de contado mensuales. En estos casos no se consideran como deuda. Con trabajo uno, pues ahí va uno pagando y así, sí. De hecho, de igual manera, cuando tiene trabajo uno, a veces necesita plata y a veces hace préstamo. Las tarjetas de crédito tienen beneficios, promociones y descuentos exclusivos. Eso sí, hay que saber utilizarlas. Y a mediados de febrero incrementarán los operativos por el inicio del curso lectivo. Ya algunos centros educativos privados iniciaron las clases. El resto lo hará el 8 de febrero y los públicos el 23 de febrero. Los transportistas ya deben tener todos los documentos sobre sus busetas al día y con los permisos que corresponden. Los padres de familia deben velar porque el transportista cumpla con la ley. Ya tradicionalmente estos se hacen operativos entre el CTP y la Policía de Tránsito para verificar esta situación en carretera y también para darles asesoría. Este año lo hemos conversado con el director ejecutivo del COSEBI, además queremos que esté el COSEBI sumándose a estos operativos que se van a hacer para estarle dando a la gente consejos sobre seguridad vial, porque no solamente es llegar el chiquito a la escuela, sino también el proceso de desabordaje, porque recordemos que muchos de los niños van a tener que cruzar una calle para llegar a su casa o a la escuela. La Policía de Tránsito mantiene operativos por las vacaciones de muchos estudiantes y se incrementarán a mediados del mes de febrero. Al ingreso a clases vamos a tener siempre los operativos específicos. En algunas escuelas, aquellas que siempre han presentado algún tipo de complejidad para tratar de evitar accidentes en este inicio de clases, y esto se hace a nivel de todas las regionales. Vamos a estar en compañía también del Consejo de Transporte Público haciendo alguna revisión de documentación de estas microbuses que se utilizan para el transporte de los niños también, para que la documentación esté al día, la revisión de la documentación y también de las licencias de estos conductores estén al día también para procurar que estos niños sean transportados por las personas idóneas y también por los vehículos que estén al día con la documentación. Se les pide a los conductores respetar las velocidades cada vez que pasan frente a un centro educativo. Lleve la cebolla, lleve la zanahoria fresca, producto de Cartago, de la zona norte. Y en nuestra sección de la feria, hoy hablamos del precio de los huevos, que siguen bajando en este inicio del año y según los datos más recientes brindados por el Consejo Nacional de Producción, los huevos cayeron un 17,7% de precio en los supermercados en cuestión de una semana. Además, el kilo ronda los 1.200 colones en los establecimientos. Hay mucha oferta en nuestro país. Y los precios de los productos en Costa Rica no tienen regulación, por ende hay diferencias de hasta 144% dependiendo de donde usted compre.
Cada vez hay más competencia en el mercado. Los ticos pueden comprar directamente al productor en las ferias o bien en supermercados, ya sean de cadena o independientes. Los precios varían significativamente dependiendo dónde usted compre. Costa Rica es demasiado caro. Tenemos 18 tratados de libre comercio. En la aduana se lo aplican. ¿Por qué los importadores no se lo están aplicando a la gente? Según el Consejo Nacional de Producción, hay diferencias de precios significativas entre ferias y supermercados. Por ejemplo, en el banano hay diferencias de 144%, en la cebolla de 37%, chile 54% y tomate 75%. Planificando bien y el costo de la vida está bastante difícil, se puede decir, no hay aumentos salariales, están estancados los salarios y lo que hay es una bruma de que Costa Rica está bien, no es la realidad. Ante las variaciones en el costo de la vida, los consumidores tienen que pensar muy bien dónde van a comprar, sondear dónde están los mejores precios y, por qué no, comprar en distintos lugares. Los diputados celebraron la reducción del abstencionismo, pero piden acciones para enfrentar los problemas de las zonas rurales y en las costas. Durante el control político, varios diputados se refirieron a los resultados electorales. Una de ellas fue la independiente Katia Cambronero. La mayoría como presidencia y les dio la mayoría como fracción legislativa para el próximo periodo. Pero así como Costa Rica les dio todo lo que pidieron, Costa Rica les va a exigir que les den todo lo que prometieron. Todo lo que le prometieron a las costas, todo lo que le prometieron a las mujeres. El PLP y Nueva República quedaron fuera del mapa político. Así lo valoró la diputada limonense Rosalía Brown. Nueva República siempre ha trabajado en las comunidades, ¿verdad? Con la gente. Siempre vamos a estar ahí. Que no estemos aquí en una curul no significa que no vamos a estar trabajando. El diputado independiente Gilbert Jiménez llamó a la construcción de puentes. No existe obstrucción. Yo creo que ya es hora de que la Asamblea Legislativa, lamentablemente la imagen de la Asamblea Legislativa se cae por esa obstrucción, por ese filibusterismo, porque proyectos que tienen viabilidad política, y viabilidad política significa que hay una mayoría que está de acuerdo en el proyecto, pero una minoría que no está de acuerdo. La unidad estuvo cerca de quedar sin representación legislativa, pero logró salvar una curul con Abril Gordienco. Esperamos que haga el mejor papel, no de oposición, sino una posición constructiva como la hemos intentado hacer nosotros en estos años. Desde el oficialismo celebraron el respaldo en las urnas, que les permitiría alcanzar 31 diputados. Entender y reconocer que las comunidades y las poblaciones más alejadas hoy también decidieron poner aquí curules que les importaba. Pueblo Soberano obtuvo la fracción legislativa más grande en más de 40 años. Y el tribunal iniciará este martes a las 9 de la mañana el conteo manual de votos para dar a conocer los resultados definitivos. La recepción de Tulas inició a medianoche. Las primeras en llegar fueron las de los centros capitalinos y las últimas, las provenientes de las zonas más alejadas, como Guanacaste, Punta Arenas y Limón. En las próximas horas se espera el ingreso del material de la Isla del Coco y territorios indígenas. Con la mayoría de las tulas ya en su poder, el Tribunal Supremo de Elecciones iniciará este martes el escrutinio. Por ser la primera sesión, estaría dando inicio a lo que es el escrutinio. Este está distribuido en 5 mesas, cada una a cargo de un magistrado. Cada mesa tiene en promedio 20, un poquito más de 20 personas. Se hace toda la revisión, ¿verdad? Desde de las materiales, se escruta en el caso de la presidencia, si por razones de recuento, si hay algo que se tiene que revisar, diferencias en transmisión o que información falte en el padrón, entonces se procede a revisar todo lo que es el material. El conteo se realizará de forma secuencial, comenzando por la provincia de San José. Empiezan en orden, ¿verdad? Empiezan en orden por provincia y lo último que dejamos es la parte del extranjero. Este lunes al mediodía, el Tribunal Supremo de Elecciones publicó su último corte de resultados provisionales, con el 97% de las juntas procesadas. El abstencionismo se ubicó en un 30%. Pueblo Soberano alcanza el 48% de los votos, seguido del PLN con un 33%. Coalición Agenda Ciudadana con un 4.8%, Frente Amplio con un 3.7% y La Unidad con un 2.7%, entre otros partidos. De manera provisional, Pueblo Soberano obtendría 31 diputados, Liberación Nacional 17, Frente Amplio 7, Coalición Agenda Ciudadana 1 y La Unidad 1. El TCE cuenta con un plazo de hasta 60 días para completar el escrutinio definitivo, aunque usualmente el proceso se concluye en unas 3 semanas.
En otros temas, vecinos de la zona norte estaban esperando la construcción de un puente que los conecte con Monteverde. La nueva obra ya se va a inaugurar en marzo. Manejar sobre el cauce del río Caño Negro es algo que ya no tendrán que vivir los vecinos de El Castillo y La Fortuna de San Carlos cuando se dirijan a Monteverde. Después de más de 50 años de espera, en marzo próximo será inaugurado el puente, una obra que cambiará la vida diaria de miles de personas. Este puente simboliza bienestar, ¿verdad? Conexión, oportunidades, salud, una infinidad de cosas positivas para todo el corredor, desde Fortuna, la llanura de San Carlos, Castillo, Alrededores, Arenal, Pilarán, Tronadora, Monteverde, el Río Chiquito, muchas comunidades con mucho rezago, en las que va a traer un empuje económico y una serie de oportunidades para todas esas poblaciones. El nuevo puente de 108 metros de longitud permitirá un paso seguro y continuo, incluso en época de lluvias. Vecinos celebran una obra que no solo une caminos, sino también oportunidades, fortaleciendo la convivencia y la calidad de vida en la zona. Va a ser un circuito que va a conectar de una manera más rápida comunidades como La Fortuna y Monteverde, que son netamente turísticas, y pasando por El Castillo, que es una comunidad que está en pleno crecimiento. Esta es una gran noticia también para el turismo, quien ahora, para movilizarse entre La Fortuna y Monteverde, durarán en el traslado 1 hora 50 minutos. Un puente esperado por generaciones, que finalmente acerca a las personas y abre nuevas posibilidades para el desarrollo local. Nos llegaron unas imágenes de último minuto del sector de Cartago y voy a pedir a producción que las veamos para ver. Ahí están. Es como, ¿Qué es esto? Es como última hora, pero muy particular. Algo así estamos, y si así estamos, imagínense Cartago, lo frío que está. Sí, de hecho, ahora temprano al inicio de esta edición hablábamos de que la sensación térmica cerca del volcán Irazú anoche estuvo por debajo de los 0 grados Celsius, así de frío. Y bueno, todo se debe al empuje frío número 13 que mantendrá su influencia incluso hoy martes, y bueno, sí, el tema desata hasta memes, como lo estamos viendo. Sí, está bastante curioso, llamativo, lo que permite también la inteligencia artificial. Es cierto. Y bueno, lo importante es hacerles un recordatorio que hoy salga bien abrigado de su casa. Así es, con estas imágenes vamos a hacer una pausa comercial, 6:50 de la mañana. En breve continuamos con más de la edición matutina de Noticias Repretel. Continuamos con más y son 59 las personas asesinadas ya en lo que llevamos de este año. Los casos más recientes se dieron en las provincias de Limón y Guanacaste, mientras que la violencia en los barrios del sur sigue en escalada. Hernán Barrantes, regresamos con usted. Adelante. ...59 homicidios registrados ya este 2026 y los hechos más recientes se presentaron en las localidades de Guanacaste y Siquirres, así como también en Sagrada Familia, donde se dio un atentado contra la policía. Pero vamos a hablarle primeramente de lo que se refiere a los hechos donde han cobrado la vida de personas. Uno de estos en Belén de Carrillo, en Guanacaste, donde el conductor de un vehículo tipo pick-up fue ejecutado de múltiples disparos mientras transitaba por este sector. El cuerpo quedó dentro del automotor frente a un local comercial que, según el reporte de las autoridades policiales, tiene al menos 10 días de estar cerrado, por lo que no hay testigos que hayan presenciado este incidente y será pues un poco más difícil de proceso de investigación por parte de las autoridades para esclarecer la certeza de lo que ocurrió en este sector. Es importante mencionar que la víctima fue identificada como Bayardo José Silva Gaso, de 44 años, un contratista propietario también de local comercial en el centro de Belén y quien es un nicaragüense naturalizado costarricense y que inicialmente vivía en el sector
de Alajuelita, que se había trasladado a residir a este sector guanacasteco. De momento se habla de que al menos 2 sujetos en motocicleta serían quienes lo interceptan y le disparan en múltiples ocasiones. Sin embargo, el móvil del crimen aún no está establecido por las autoridades judiciales, o por lo menos de manera preliminar, debido a que se trata de una zona pues con pocas viviendas y hay poco tránsito en la zona, y esto dificulta lo que es hallar testigos que puedan dar características de las personas involucradas en este caso. Como les indicamos, son 59 los homicidios registrados este año, 18 de ellos han ocurrido en San José, 13 en Punta Arenas, 10 en Limón, Cartago ya suma 8, Alajuela 4, Guanacaste 5 y Heredia suma 1. Otro de los hechos que se presentó en las últimas horas se registró en la zona del Caribe. Estamos hablando específicamente del barrio San Martín de Siquirres, donde un sujeto fue atacado a balazos mientras transitaba en un vehículo por este sector. Él fue interceptado también por otros sujetos. Inicialmente se habla de un vehículo desde el cual sus ocupantes le disparan en múltiples ocasiones y le causan la muerte. Son más de 25 los casquillos que se localizaron en el lugar y pues lamentablemente esta persona pierde la vida al ser impactado en al menos 6 ocasiones. Es importante mencionar que esta persona que fallece en el sitio es ampliamente reconocido por las autoridades policiales por su vinculación en el tráfico local de drogas y que estaría vinculado a una de las organizaciones que está en disputa por dominar el territorio para la venta de estupefacientes, principalmente con la organización de Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de Diablo. Una situación bastante compleja que se dio. Incluso la fuerza pública realizó un amplio despliegue y lograron en minutos detener a un vehículo que coincidía con las características de los sospechosos. Sin embargo, fueron dejados en libertad poco después, ya que no se lograron encontrar evidencias que pudieran ligarlos con este atentado. La Cruz Roja valoró al paciente al momento de ser alertado, sin embargo, ya había poco que hacer. La ciudad costarricense fue alertada por atender un incidente en San Martín de Siquirres, donde reportan un pedido de arma de fuego. Al lugar fue despachada una unidad de soporte básico y se alertaron los amigos de respuesta. Estando en el lugar, en la vía pública, un vehículo, se aborda un hombre aproximadamente de 30 años con múltiples heridas de arma de fuego y no cuenta con signos vitales a la hora de la atención. Ya se le queda a cargo a las autoridades correspondientes. Los barrios del sur siguen en la palestra en temas de violencia y siguen siendo una de las zonas más violentas de lo que es el Valle Central, sobre todo en la capital. Y es que recordemos que en esta zona se han presentado al menos 5 homicidios en lo que va de este 2026. Solo la semana anterior se presentaron 2 dobles homicidios y el día domingo un nuevo ajusticiamiento en el sector de Sagrada Familia. En este mismo sector, el día de ayer se dio el primer atentado contra oficiales de la ley en el país de este 2026. Se trata de agentes de la fuerza pública que fueron atacados por 2 sujetos y una rápida reacción permitió detener a uno de ellos. Afortunadamente ninguno de los oficiales resultó herido y ahora el caso se está investigando. No se descarta que sea una venganza debido a los constantes decomisos de droga que están realizando las autoridades en esta zona, que han reforzado su presencia en los distritos más conflictivos de la capital. La violencia corre por las calles de Sagrada Familia. Disputas de territorios que se agravan con bandas bien definidas. Ni la policía se salva de los ataques. Este lunes, 2 presuntos sicarios dispararon contra oficiales del Grupo de Apoyo Operacional. Lograron seguirlos y capturar a uno de ellos. Se trata de un nicaragüense que no portaba documentos, pero la policía lo vincula a un grupo criminal de la zona. Los muchachos, los jóvenes, por una bicoca, por 1 millón, por 500.000 pesos, hasta matan. Y aquí andan asaltando mucho, prácticamente. ¿Es una guerra en esos sectores, entre una banda, entre otras? Sí, claro que sí. Se llevan filo entre una banda a otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Son muchachos muy jóvenes, casi que desde la adolescencia se van enfilando a esto. Sí, son jóvenes y prácticamente también son personas extranjeras. El nuevo hecho ocurre a solo horas después de que asesinaron en Sagrada Familia a un hombre identificado como William y conocido como alias Chino, vinculado a una de las agrupaciones. Sí, aquí está feo. Yo vivo aquí en la Cañada del Sur y cada semana matan 2 o 3 personas aquí.
Sí, ahí están peleando territorio supuestamente. Claro, han salido gente herida aquí inocentemente porque pasan balanceando el barrio y sin querer variar a gente inocente, sí. La mayoría de gente son menores de edad. Son chiquitos que no quieren trabajar o no quieren realizarse como personas. El crimen del pasado jueves en la rotonda de San Sebastián con 2 homicidios y días antes en Cañada Sur dejan una huella más marcada. A mí me da miedo salir, la verdad. A mí a veces yo lo pienso para salir, porque ya da miedo, en la calle da miedo, sí. Hay que andar siempre con mucho cuidado y todo, porque uno nunca sabe si le toca a uno, ¿verdad? Durante la última semana, la Policía Judicial ha seguido varios enfrentamientos entre los grupos criminales que están instalados en los barrios del sur. De grupos que controlan el tráfico de drogas en el sur de la capital. En la zona de Los Hatillos, pues concretamente tenemos parte del grupo de la banda de Los Lara, ya conocida, también algunas pugnas que tienen con el grupo liderado por Pioja, este sujeto de apellido Rodríguez, que controlan esa zona, pero también con otras zonas donde ellos tienen influencia, como es la zona de San Felipe, Alajuelita, donde operan los Mairi, que también son un grupo rival de ellos. San José suma 18 asesinatos de los 57 crímenes que contabiliza el país el 2026. Y la situación parece empeorar. Mientras los vecinos temen, los tentáculos de las bandas crecen y parecen incontrolables. Importante que en esta ocasión no hubiese personas heridas y que se lograra la detención de al menos de uno de los sospechosos, lo que permitirá a las autoridades pues esclarecer el caso y lograr dar con el segundo involucrado en este atentado contra la policía. Recordemos que el año anterior fueron múltiples los atentados contra representantes de la ley y que al menos 3 oficiales perdieron la vida, 2 de ellos del Ministerio de Seguridad Pública y uno más del organismo de investigación judicial, y que todo esto pues ha generado parte de las acciones de estos grupos criminales debido a los trabajos que están realizando las autoridades para desarticular estos grupos que se dedican al narcotráfico principalmente. Muchísimas gracias, Hernán. Un vehículo chocó a toda velocidad contra un local de comida cerca del Parque de la Paz. El periodista Jesús Chacón nos muestra lo que captaron las cámaras de seguridad. Adelante, Jesús. Roberto, gran cantidad de accidentes se han presentado, sin embargo, este ha llamado la atención porque, bueno, pues el conductor es una conductora en realidad, viene a muy alta velocidad en esta carretera que les voy a mostrar acá, que es cuando se viene del Parque de la Paz hasta el sector de Loma Linda en Desamparados. La conductora viene a muy alta velocidad acá, evade la señal de alto que hay y donde pues se ingresa ya al carril de la derecha, pues viene una motocicleta en este sentido provocando que por esquivar la motocicleta termine impactando contra este local de comida rápida. Acá podemos observar algunos de los daños que ha dejado, pues la colisión que tuvo este vehículo contra el local en este sector entre la carretera que viene del Parque La Paz y que ya va hacia Loma Linda en Desamparados, e inclusive por acá también alguna de la estructura que fue afectada completamente por el impacto de ese vehículo, y un peatón que se mantenía en ese momento acá cercano también fue atropellado por esa mujer que caminaba, la mujer que conducía en este lugar y que estuvo generando. Vámonos a ver en imágenes para que podamos apreciar cómo se da este accidente que ocurrió en horas de la noche del domingo en este sector. La conductora a muy alta velocidad evade la señal de alto y provoca pues la colisión tanto con el local comercial y el peatón, que fue pues trasladado, lo que ha reportado Cruz Roja, en condición crítica al centro médico, que se ha mantenido con valoraciones luego de ese fuerte impacto. Vamos a mostrar nuevamente pues parte de las afectaciones y también conversar con una de las dependientes de esta soda, que se llama Yuri, que nos va a comentar un poco. Yuri, ¿cómo fue parte de esa situación? ¿Estaban ustedes trabajando? ¿Cómo se presenta el hecho en este lugar? Sí, estábamos trabajando, bueno, nosotras estábamos acá y cuando vimos cuando vimos que venía ese carro por ahí, venía súper rapidísimo, ya cuando vi que no frenaba y nosotros salimos corriendo porque literal casi que se metió acá. Mucho temor en el momento, me imagino, de ver el vehículo que venía prácticamente contra el local. Sí, claro, nos asustamos mucho. Y en ese momento también había un peatón que, bueno, prácticamente lo que sufre son algunos daños, no muere en el lugar ni nada. No, gracias a Dios no fue como algo muy grave, pero sí lo lastimó un poco, pero no pasó a más.
Aparte de eso, también había, me imagino, creo que lo que se ve en el video es un rótulo que se mantenía ahí. Esos son parte de los daños que ha dejado también pues esa colisión. Sí, y como le digo, venía tan rápido que casi que se metió aquí. Eso es lo que indica, que era una conductora a muy alta velocidad y que bueno, no logra dar la vuelta y se topa con una motocicleta y termina colisionando y atropellando al peatón. Sí, venía muy rápido, yo no sé, como que perdió el control o algo así porque, o sea, no frenó en ningún momento y si ella no gira y se mete y se pasa llevando aquí a todo el mundo. Listo, Yuri, muchísimas gracias. Escuchábamos la versión de una de las dependientes de esta soda de comidas rápidas en el sector de la entrada a Loma Linda en Desamparados, que comenta pues ese temor que tuvieron ellos en el momento que se da esa colisión. Una conductora a muy alta velocidad iba de la señal de alto, se topa una motocicleta, por esquivarla choca al local y atropella un peatón que se encontraba cercano a este lugar. Sin duda eso ha sido uno de los hechos más recientes que se ha presentado y que ha provocado también pues atención tanto de Cruz Roja así como también de la Policía de Tránsito con respecto a estos hechos. Pero vamos a ver otro que se presentó en el sector de Caballo Blanco, en Cartago. Una mujer que viaja con su niño de la mano en la acera y un conductor a muy alta velocidad que también no logra dar la vuelta y termina colisionando con un poste. Escasos centímetros provocaron que no fueran atropellados por este conductor y que es parte también de lo que las cámaras de seguridad captan en el momento que se da esta situación bastante preocupante. Muchos hechos en los que, bueno, pues las personas van caminando bien por la acera, pero los conductores pierden el control por excesos de velocidad y terminan provocando situaciones como las que veíamos tanto acá en el sector de Lindavista en Desamparados y como también se observa en este video en el sector de Caballo Blanco en Cartago. Sin duda han sido situaciones que se han estado pues atendiendo durante los últimos días, pero también ayer en horas de la tarde en el sector de Guadalupe, en Goicoechea, justo al frente de la iglesia de Guadalupe, se da la colisión de un autobús contra un local comercial en este sector. Según lo que han manifestado quienes atendieron la emergencia, la Policía Municipal de Goicoechea, pues el conductor se encontraba recogiendo a algunas personas en la parada, estas se montan al autobús y cuando este comienza a avanzar, sufre una descompensación el conductor y termina colisionando contra este local comercial. Algunas personas que se atendieron, ninguna persona de gravedad, ni ninguna persona que tuvo que ser trasladada a ningún centro médico, pero que ha sido parte también de situaciones que han ocurrido durante los últimos días y que han generado también hechos de atención en algunos lugares como lo veíamos. Parte de lo que ha indicado la Policía de Tránsito es mucha precaución, ya que a la fecha se acumulan 55 o más de 55 personas que han fallecido en accidentes de tránsito, inclusive también 10 por atropellos, por lo que la parte de tránsito hace el llamado también a mantener mucha precaución a los conductores, tanto en el entorno de las carreteras como también en el entorno que los rodean, como las aceras y otros lugares como casas de habitación, ya que se han presentado muchos hechos donde estos vehículos terminan incrustados en algunas viviendas o colisionan locales comerciales como lo veíamos por acá, o terminan ingresando a las aceras por excesos de velocidad o también por distracciones que se han dado mientras realizan la conducción. Vamos a escuchar lo que ha indicado la Policía de Tránsito de cara a estos tipos de incidentes y también el llamado que realiza directamente hacia los conductores a ser muy prudentes a la hora de conducir. Precaución es un tema que nos atañe no solo a los conductores, sino también a los peatones. Cruzar en los lugares apropiados, hacerlo en el momento apropiado y en el caso de los conductores, pues siempre estar muy atentos a nuestro entorno, ¿verdad? Estar muy pendientes no solo de los vehículos que tenemos enfrente o a nuestro alrededor, sino también de las personas. Hemos visto que muchos de los accidentes se deben a temas de exceso de velocidad y toparse un peatón cruzando una vía rápida, pues es casi que podemos garantizar que una muerte anunciada. Hechos que han ocurrido y que han generado, en el caso acá, en esta carretera que viene del Parque de la Paz hacia Loma Linda, bueno, pues se han generado incidentes que han tenido atención, pero otros puntos donde se han dado solo pues esos sustos para estos peatones y también quienes trabajan en los locales comerciales donde han colisionado estos conductores, por lo que se hace el llamado a la prudencia y también a evitar las distracciones a la hora de manejar. Realmente impresionante este video. Gracias, Jesús.
Y los casos son pocos, pero el sufrimiento es mayor. Dentro de su misma casa, un niño de solo un bebé de 1 año y medio falleció al ser atropellado por un familiar. Hasta la clínica Marcial Fallas fue trasladado en un vehículo particular un niño de 1 año y medio. Pese al esfuerzo de los médicos, fue poco lo que se pudo hacer. El pequeño permanecía en una cochera cuando uno de sus familiares encendió el vehículo y avanzó en reversa, sin percatarse que el menor estaba detrás. El niño fue impactado en su cabeza. Al momento de ser atendido, se reportó en paro cardiorrespiratorio. En esta condición fue ingresado al centro médico y falleció. La tragedia ocurrió la tarde de este domingo en Los Guidos de Desamparados. Pese a que se trata de un caso de homicidio culposo, por las circunstancias del caso, el sospechoso no sería procesado. Se infiere claramente que ya hay un daño moral, que ya hay un dolor inconmensurable producto de esa pena natural, lo cual tornaría innecesario seguir persiguiendo a ese autor. Desde el punto de vista penal, cuando ya ha sufrido el dolor que le implica considerarse autor responsable de la muerte de un niño que es parte de su núcleo familiar, ahí es donde aplica la pena natural. En el año ya son 2 los menores de 0 a 10 años que pierden la vida en accidentes. Uno de los casos ocurrió el pasado 25 de enero en La Cruz. La víctima, un menor de 3 meses. Casos similares como el ocurrido en Los Guidos en el país son pocos. Algunos de ellos ocurrieron el 5 de abril del 2017, el 17 de febrero del 2019, otro el 15 de agosto del 2021 y el 25 de enero del 2023. No todos los percances en los que hay menores involucrados terminan en tragedia. Un ejemplo, estas imágenes registradas el 14 de enero anterior en Venecia de San Carlos. El pequeño de 2 años escapó durante la madrugada de su casa y se dio el accidente. El pequeño sufrió lesiones importantes, pero por fortuna se recupera satisfactoriamente. Las fuertes ráfagas de viento que experimenta nuestro país durante los últimos días prácticamente desataron el frío y no solo eso, también los memes. Algunos se han tomado con muchísimo humor el tema y vean ustedes lo que hace algunas horas publicó Policías de Costa Rica. Titulan Comandancia de Cartago. Buenas noches, publicaba Policías de Costa Rica. Bueno, allí en Cartago, sectores del Irazú registraron anoche temperaturas bajo cero. La sensación térmica en esos puntos fue bajo cero, según el Instituto Meteorológico Nacional. Precisamente el Valle Central registró temperaturas de hasta 4 grados. Los efectos del empuje frío número 13 se mantendrán hasta el miércoles. El empuje frío número 13 ha sido uno de los más intensos de la temporada, que dejó el registro de las temperaturas más bajas de las últimas 3 décadas. Así ha estado el panorama en Cartago. Neblina, lluvia y frío en gran parte del día. El frío terrible, viera. Ya uno sale porque tiene que hacer sus mandados personalmente, ¿verdad? Pero si no saliera. Y ayer que fuimos a ligerar el botico, ¿verdad? Hacía rato que no se ponía tan complicado el tiempo. Y es que un día estos escuché, pero no sé si fue como el viernes o el jueves, que era un frente frío, algo así que venía. Pero no puse cuidado cuántos días iba a durar, porque ya como hoy son 3 días. Mira, yo vengo de San José, en San José está saliendo el sol en este momento, hace como a las 2 de la tarde salió el sol. Lo que pasa es que aquí los vientos alisios se traen todo el agua de los ríos que están sufriendo, digamos, la gente del norte. En la capital, muchos han optado por andar bien abrigados. Ha estado muy frío y también ha estado como garuando. Entonces sí, se siente bastante el cambio de clima. Según el registro del Instituto Meteorológico Nacional, en el volcán Irazú se registró una temperatura mínima de 3.2 grados Celsius, en el Cerro de la Muerte de 3.3, en el volcán Poás de 3.5 grados. En Barrio Aranjuez, en la capital, la temperatura marcó los 12.2 grados, mientras que en Paraíso, en Cartago, la mínima fue de 11 grados Celsius. Estamos hablando de que desde el año 96 a la fecha, no teníamos un dato tan bajo de temperatura, que en este caso representa un récord absoluto para la estación de Aranjuez. La fuerza de los vientos se siente aún más en Guanacaste. Algunos locales comerciales fueron destechados en cañas. Cuando yo estaba sentado adentro en la silla, oí un escándalo y hizo el techo de la par, lo hizo
todo, lo sacó totalmente. ¿Lo desprendió? Sí, exactamente, lo desprendió y el carro le quebró el parabrisas y todo me lo arrugó. Y la señora de los pollos quedó sin techo totalmente. Ahora la gente está viendo cómo hace para poner los techos ahí. Desde el fin de semana los vientos son fuertes y según el Instituto Meteorológico Nacional, este patrón continuará para las próximas horas. Gracias a Dios no hubo ningún ser humano afectado, pero sí cosas materiales del vecino don Carlos. Y sí, ya esperemos que pase un poco, ¿verdad? Porque yo sí estoy preocupada y asustada por lo del techo de la casa, que ella y consigue igualmente con nosotros negocios. Si lo vemos así en cuanto al registro de estas fuertes ráfagas, según el meteorológico en La Cruz, se alcanzaron velocidades de 109.6 kilómetros por hora, en el volcán Irazú de 78.2 kilómetros, en el Cerro de la Muerte de 72.9, mientras que en Santa Ana las máximas alcanzaron los 70.1 kilómetros por hora. Así se mueve el empuje frío número 13 sobre el país, el cual se mantendrá bajo los efectos hasta el miércoles. Eso sí, el número 14 llegará el jueves. Muy probable que desde el día jueves y hacia fin de semana esté ocasionando condiciones nuevamente ventosas, nuevamente nubladas hacia el Caribe y zona norte. No descartamos la posibilidad de lluvias e inclusive lloviznas cerca de las cordilleras del país. Las tormentas invernales en Estados Unidos generan que masas de aire frío se muevan hacia la región centroamericana. La sensación térmica genera que las temperaturas sean entre 3 y 4 grados más bajas. Y Laura Fernández ganó en los 20 cantones con menor desarrollo social de Costa Rica. En zonas fronterizas y en las costas obtuvo más del 70% de los votos. También ganó en los 3 cantones con más población del país. El cambio será profundo e irreversible. El sentido de responsabilidad con el que asumo la tarea de concretar estas transformaciones democráticas. Con esta enorme responsabilidad llegará Laura Fernández a Casa Presidencial luego de un gane contundente. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, la candidata de Pueblo Soberano ganó 63 de los 84 cantones del país. Ganó en los 20 cantones con menor índice de desarrollo social del país, incluyendo Talamanca, Los Chiles y Upala. Y en lugares como Guásimo, Puerto Jiménez y Buenos Aires de Punta Arenas, llegó a tener hasta el 70% del total de los votos. Todos los cantones de Limón, de Punta Arenas y de Guanacaste fueron ganados con amplios márgenes por Pueblo Soberano. También la mayoría de los cantones de Alajuela, incluyendo todos los de la zona norte. Estas son también las regiones con mayores niveles de pobreza y desempleo. Que hay 20 cantones que tienen un bajo índice de desarrollo humano, que doña Laura Fernández lo gana contundentemente. Y hay que entender que entonces la narrativa de campaña electoral y el mensaje que ella proyecta en la campaña electoral logró cautivar y reforzar, porque también coinciden con el perfil de seguidores de don Rodrigo Chávez. Pero lo más determinante fue que Fernández también logró mayoría en los cantones más poblados del país. En Alajuela logró un 54%, mientras que Liberación Nacional logró el 30%. En el Cantón Central de San José, Pueblo Soberano tuvo un 41%, superior al 38% de Liberación Nacional. Y en Desamparados, Laura Fernández logró un 44%, superior al 37% de Liberación Nacional. Tiene que ver con la situación de desarrollo humano, de exclusión social y demás, pero también con otros sectores que, aunque sí se han visto beneficiados con el estado de bienestar vigente, mantienen algunos elementos que yo diría más de tipo cultural, que los conecta con esa narrativa que desde la presidencia del actual jefe de Estado se ha venido posicionando, se ha venido instalando, y doña Laura también retoma. En el gran área metropolitana, el apoyo estuvo dividido, logrando también miles de votos para la candidata oficialista, aunque no logró mayoría en cantones como Escazú, Santa Ana, Monte de Oca, Curridabat o el Central de Cartago, que fueron ganados por Liberación. Laura Fernández ganó la mitad de los cantones de San José y Cartago y no tuvo mayoría en 6 de los 10 cantones de Heredia. Rodrigo Chávez, Pilar Cisneros, los nuevos diputados y sus futuras acciones fueron los temas que la presidenta electa Laura Fernández abordó en su primera conferencia de prensa.
La presidenta electa Laura Fernández ofreció su primera conferencia de prensa tras la victoria que obtuvo en las elecciones nacionales. Fernández hizo un llamado de unidad a los partidos opositores luego de la campaña electoral. A los opositores de esta campaña electoral quiero decirles que tienen en mí a una líder que pretende encabezar un gobierno de concertación nacional, que pretende respetar la voluntad del soberano. Además, reafirmó que será un tiempo de análisis de las actuales fichas del gabinete del presidente Rodrigo Chávez y los futuros, e incluso insistió en que él forme parte del nuevo gobierno. Yo me sentiría muy dichosa si él ocupa algún cargo en el gabinete. No he tenido esa conversación con él aún. Con quien sí tuve ya esa conversación es con la señora Pilar Cisneros Gallo, que está aquí en primera fila. Doña Pilar ya me manifestó que ella permanecerá a mi lado, que será mi compañera de lucha, mi compañera de trabajo, asesora por excelencia en comunicación, en estrategia, como lo ha sido en esta campaña, pero que no desea ocupar ningún cargo público remunerado, ni mucho menos. La que fuera ministra de la Presidencia dio a conocer su primer decreto. Todos los proyectos de ley que yo misma, siendo ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia, trabajé y empujé en la Asamblea y que por cálculo político o pura mezquindad nos archivaron, toda esa lista va a volver a convocarse. Desde proyectos de reforma del Estado, proyectos como el del seguro agropecuario para ayudar a nuestros productores y muchos otros más. La mandataria electa sostuvo su primera reunión con los diputados electos, que hasta el momento son 31, y algunos ya tienen una visión preliminar de la nueva Asamblea Legislativa. Pero tenemos una oposición que va a tener que leer los signos de los tiempos. Los costarricenses votaron por el cambio, votaron porque se hicieran transformaciones importantes a nivel de Poder Judicial, que tenemos que modificar temas de la Contraloría General de la República. Bueno, yo creo que hay que extender puentes. En mi caso, yo soy abogado laboralista, tengo una maestría en Derecho Laboral y soy especialista en conciliación. Así que yo creo mucho en el hablar, extender puentes, respetar a los opositores y no verlos como opositores, sino más bien verlos como parte de la bancada de gobierno del país, porque aquí no es bancada de gobierno y bancada opositora. En realidad somos 57 ciudadanos que hemos sido electos para brindar lo mejor para Costa Rica. La presidente número 50 del país asumirá funciones el próximo 8 de mayo y los nuevos diputados el 1 de ese mismo mes. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Continúan llegando las tulas con el material electoral al Tribunal Supremo de Elecciones. Este martes arranca ya el conteo manual de votos. Jesús Chacón nos tiene el detalle. Jesús. Melissa, así es, a las 9 de la mañana se estaría dando una reunión de prensa y también se estaría dando la primer conteo de votos manual que ya estaría habilitando el Tribunal Supremo de Elecciones, luego de que durante estos días, desde el domingo, en horas de la noche, se estuviera recibiendo todo el material de las tulas, todo el material electoral que fue procesado durante estas elecciones presidenciales 2026. Recordemos que eran más de 7,000 juntas electorales y que la transferencia de datos se estuvo realizando directamente al cierre de urnas a eso de las 6 de la tarde del domingo, con los diferentes delegados y personas que estaban autorizadas en el lugar para hacer el conteo en ese lugar y ya dar un dato para que el Tribunal Supremo de Elecciones a eso de las 8:45 de la noche pudiera brindar el primer corte y con esto ir avanzando ya con el conteo de los diferentes votos. Ya después de hacer todo ese proceso y la llegada que se da a la sede central acá en San José del Tribunal Supremo de Elecciones, se comenzará ya ahora sí el conteo manual o el conteo de estos votos de estas elecciones presidenciales y que será parte de lo que dure cerca de 3 semanas en realizarse todo el escrutinio que se realiza por parte del ente electoral. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a este trabajo que se hará luego de que ya fuera contabilizado de manera manual en los diferentes juntas electorales, pero que ahora será trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones por 3 semanas hacerlo de manera manual acá en su sede central.
por ser la primera sesión, estaría dando inicio a lo que es el escrutinio. Este está distribuido en 5 mesas, cada una a cargo de un magistrado. Cada mesa tiene en promedio 20, un poquito más de 20 personas. Se hace toda la revisión, ¿verdad? Desde de las materiales, se escruta en el caso de la presidencia si por razones de recuento, si hay algo que se tiene que revisar, diferencias en transmisión o que información falte en el padrón, entonces se procede a revisar todo lo que es el material. Y es que los primeros 100 días de un gobierno son clave, como ahora el que tendrá Laura Fernández. La lucha contra el crimen organizado, mejorar la educación y el sector salud deben ser la prioridad en esta administración que comenzará a partir del 8 de mayo. La Universidad Libre de Costa Rica presentó un plan de acción compuesto por medidas inmediatas que el próximo gobierno puede implementar en sus primeros 100 días en ámbitos clave como seguridad, educación y política social. Se trata de acciones de rápida ejecución que no requieren inversión adicional y que buscan ordenar procesos y mejorar la coordinación institucional. En el documento se refieren a la criminalidad, el trabajo social, la educación y el sector salud. Enfoquémonos de primero en la ola de homicidios que enfrenta el país. Se llega y se concretan, digamos, los hechos criminológicos, quiere decir que algo que antecedió a eso falló. Entonces, lo primero es que hay que poner a conversar, como posiblemente ya se ha empezado a hacer, pero con mucha más fuerza, a articular y a complementar las acciones entre instancias como el Ministerio de Seguridad, OIJ, las fuerzas policiales y también otras instancias que posiblemente ahí no solo intervenga todo el tema de seguridad, sino áreas como el Ministerio de Educación Pública. Ahora en educación, un sector que requiere reforzar todos los niveles. Revisar los procesos de formación docente, cómo se evalúan a los profesores, quitarles esa carga administrativa y que ese muchacho esa muchacha vaya adquiriendo las competencias que se necesitan. Entonces, los datos ya están ahí. O sea, nosotros tenemos más de 1,5 millones de personas que no están en el sistema educativo. Y terminamos con la salud. Es justamente cómo hacemos esa trazabilidad desde los registros médicos y sobre todo que se complementa con trabajo social y criminología, es como buscar esos protocolos que le puedan, digamos, dar trazabilidad y respuestas a los pacientes, que finalmente somos todos, para que tengan esas respuestas, para que puedan tener, digamos, prevención en todos los temas de enfermedades. Según la rectora, la inacción durante los primeros 100 días podría acelerar brechas educativas y laborales, aumentar la desconexión juvenil, debilitar la red de cuidados y profundizar desigualdades territoriales. En menos de 2 horas se daría inicio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones la primera sesión de escrutinio, este conteo manual de votos que se debe realizar luego de que se diera a conocer los resultados por el conteo manual que ya se había hecho en las juntas electorales, pero que es parte también del trabajo que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones luego de recibir todo el material electoral. Muchas gracias, Jesús. Más de 13,000 viviendas fumigadas en Esparza y esta semana van a incrementar los trabajos por casos positivos de chikungunya. Tracy Morales nos informa desde el Ministerio de Salud. Bueno, inclusive se han fumigado las clínicas cercanas a la comunidad de Esparza. Recordemos que es específicamente en esta zona de la provincia de Punta Arenas donde se han detectado los 2 casos positivos de chikungunya y el Ministerio de Salud, de hecho conversamos nosotros en las últimas horas con Bernie Villarreal del Ministerio de Salud y nos ampliaba con respecto a los trabajos que se están fortaleciendo en estas comunidades para evitar o disminuir el riesgo de más casos por la picadura de este mosquito que produce esta enfermedad que afecta sobre todo las articulaciones. Veamos. Ante la confirmación del segundo caso positivo de chikungunya en este inicio de semana, el Ministerio de Salud reforzará los trabajos de fumigación en Esparza, en la provincia de Punta Arenas. Las patrullas están aplicando un insecticida de largo alcance en espacios abiertos. Ahora que tenemos estos 2 casos, pues se ha abocado mucho a la zona de Esparza, tratando de manejar desde la perspectiva propia, no solo epidemiológica, sino desde el manejo vectorial. Se han atendido visitas a cerca de 10,000
casas, cerca de 13.000 casas también se han fumigado por dentro con termonebulizadoras, que son unos aparatos que se utilizan pues para poder intervenir en esas zonas y sobre todo tratar a los mosquitos. Este problema de salud pues es vectorial y se transmite por el Aedes aegypti o albopictus. Y pues como le menciono, ha sido un trabajo muy estructurado y también con la colaboración de la comunidad. Se han fumigado también tanto la clínica de Barranca como la clínica de Esparza. En conjunto con la Caja se mantiene la búsqueda activa de personas con síntomas asociados a esta enfermedad. Doctor, ¿y cuál es la condición de salud de estos 2 pacientes confirmados hasta el momento? Pues en este momento se encuentran bien, están fuera de peligro, no tienen complicaciones asociadas, salvo pues la sintomatología inicial, y se les ha estado seguimiento tanto desde la perspectiva nuestra en el manejo epidemiológico y vectorial como desde la atención operativa de la Caja para tratar de minimizar el impacto del problema de salud de chikungunya en la salud, valga la redundancia, de estas 2 personas. Por otro lado, Salud pide a las personas para que colaboren con el ingreso de personal autorizado del Ministerio de Salud que llega debidamente identificado al ingreso de viviendas para la eliminación de criaderos. Bueno, como vimos en la información, estos 2 casos positivos, dichosamente estas personas se encuentran fuera de peligro, están recibiendo tratamiento y el llamado de atención se mantiene no solo para la comunidad de Punta Arenas, específicamente en Esparza, sino es un mensaje preventivo para todo el país porque prácticamente después de casi una década el país vuelve a registrar casos positivos de esta enfermedad. Estaremos dando seguimiento. Tracy, muchísimas gracias. Y en el 2025 los créditos en dólares se volvieron, por supuesto, muy atractivos para los costarricenses, pero ¿qué nos espera en este 2026 en cuanto a préstamos? Génesis Castillo nos amplía. Así es, más de 800,000 familias en nuestro país tienen algún tipo de deuda y lo que ha dicho el Banco Central es que se espera en este 2026 que los créditos sigan creciendo, es decir, que más ticos se endeuden en las entidades financieras formales. Endeudarse, esa es la única forma en que muchos costarricenses pueden llegar a tener sus propias cosas. Sí, hemos tomado alguna deuda. ¿Y cómo les fue? Cuénteme. Pues sí, fue bastante complicado, pero porque fue en la época del COVID, entonces pedimos así como una ayuda para poderla ir pagando, pero sí, eso nos complicó bastante. Al corte de diciembre del 2025, el crédito al sector privado creció un 4,6% en moneda nacional, mientras que en dólares tuvo un mayor crecimiento del 7,1% según el Banco Central. Aunque otros costarricenses prefieren no optar por un financiamiento. No, siempre estoy así ya mordido con eso, porque qué va ahora como está esto, es mejor así ya tenerlo de cada día. Siente usted que hay mucho riesgo, los intereses suben y cambian mucho, ¿verdad? Es correcto, todo eso ahora no se puede confiar, pero ya en la sombra, como dicen. Pero ¿qué nos espera en este 2026 en cuanto a créditos? Lo que dicen desde el Banco Central es que sí tendrán un repunte, lo que significa que más ticos se endeudarán. Se espera que para los 2 siguientes años haya un crecimiento más bien ligeramente más alto de colones que el de dólares, ambos en un nivel de crecimiento razonable para el tamaño de la economía y lo que está creciendo la economía. En el país hay más de 800,000 hogares que tienen algún tipo de deuda. Los préstamos de vivienda son los más frecuentes. Y también para este año 2026 se espera principalmente un crecimiento en los créditos en colones, porque ustedes recordarán que en el año anterior se dio un repunte más que todo en los préstamos en dólares. También lo que han dicho las autoridades es que esperan que los intereses se mantengan bastante estables. Muchas gracias, Génesis. Poco más del 70% de las microempresas no cuentan con un local comercial, lo que significa que muchas de ellas operan en sus propias casas. Según el INEC, la gran mayoría no tiene ningún tipo de contabilidad, no utiliza productos financieros y carecen de un salario fijo. Estas microempresas de los hogares generan cerca de 785,000 puestos de trabajo, incluyendo a la persona dueña de la actividad.
Y la Cancillería recomienda a los costarricenses suspender los viajes a 6 países debido a las tensiones geopolíticas actuales. Estos son Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Irán y Qatar. Indicaron que hay condiciones de seguridad impredecibles y posible suspensión de vuelos internacionales. Y con la próxima entrada a clases, las denuncias por delitos entre menores se disparan. Delitos como tenencia de pornografía infantil son la mayoría de los casos. Para los expertos del OIJ, el bullying es el motor de los delitos que se cometen por menores de edad en los centros educativos. Que todo este tipo de situaciones, vamos a ver, muchas veces empiezan por un bullying, ¿verdad? De que si no haces esto, vamos a ver la famosa frase, si no haces esto, sos una gallina. Entonces empiezan a incurrir en algún tipo de amenaza o de chantaje a los estudiantes para que también incurran en algún otro delito, ¿verdad? Entonces, veamos que situaciones, como les decía ahora, ¿verdad? Que se dan en el diario vivir en centros educativos, pues puede configurar algún tipo de contravención. Con la entrada en el nuevo ciclo lectivo a la Policía Judicial comienzan a ingresar mes a mes decenas de denuncias que se cometen dentro de los centros educativos. En este cuadro vemos cómo desde enero del año anterior las denuncias por delitos cometidos entre menores van en aumento mes a mes. Situaciones que hoy en día se están dando mucho con lo que son redes sociales, todo lo que son tecnología en el celular. Vamos a ver, se está dando mucho en centros educativos lo que es la difusión de pornografía. Ahora bien, en el tema de difusión de pornografía, con solo un delito pueden darse ramificaciones de otros delitos. Por ejemplo, si yo soy la persona que hago los videos y los comparto, yo ahí estoy cometiendo una fabricación de pornografía y evidentemente una difusión. ¿Qué pasa si yo estoy en un grupo de WhatsApp, que es lo normal que se ve ahora, que hay varios compañeros de colegio o escuela, se envía al grupo de WhatsApp y ahí no es solo la persona que lo difunde, ¿verdad? Las personas que pertenecen a ese grupo también están cometiendo un delito que se llama tenencia de pornografía. Entre las denuncias que más investigan el OIJ con la entrada a clases está la tenencia y difusión de pornografía infantil, es decir, cuando un menor presiona a otro para que le envíe fotos íntimas. Y pese a que bajaron los casos por cáncer de pulmón, la mortalidad no da tregua en los pacientes afectados. El principal factor de riesgo del cáncer de pulmón es el fumado. También incluye el vapeo. Según la Caja, pese a que los casos han bajado, la mortalidad sigue siendo alta para pacientes diagnosticados con esta enfermedad. En Costa Rica, el cáncer de pulmón tiene una presentación diferente al resto del mundo. A nivel internacional, los países observan que el cáncer de pulmón está dentro de las primeras causas de incidencia y de mortalidad por los diferentes tipos de cáncer. En nuestro país, desde el año 2009, la incidencia de cáncer de pulmón ha ido en disminución. Sin embargo, la mortalidad se encuentra en aumento. Las personas entre los 60 y 70 años continúan siendo las que con mayor frecuencia reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón, con una mayor incidencia en hombres. Por otro lado, alertan a la población porque en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío, lo que complica la sobrevida de pacientes. Los principales factores de riesgo prevenibles en el cáncer de pulmón es el uso del tabaco. Para la institución es sumamente importante que los pacientes que son consumidores de tabaco se acerquen a las clínicas de cesación. La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 41 clínicas de cesación de fumado en los diferentes hospitales o áreas de salud que ayudan a las personas que consumen tabaco en cualquiera de sus presentaciones a controlar y cesar el consumo del mismo. Entre los síntomas más frecuentes mencionaron la tos persistente, la dificultad respiratoria, la pérdida de peso y la fatiga. Nos despedimos, pero nos vemos ahorita a las 11:40 y... ¿qué? 11:53. Nos vemos. Muchísimas gracias, que disfruten de Giros.